Bien, vamos a iniciar con la exposición del trabajo de investigación. Organización y empleo de una compañía de material de guerra en el batallón de servicios de una brigada en apoyo ante desastres naturales, ¿no? Trabajo de investigación científica del grupo número 3 o del equipo número 3, ¿no? Los integrantes solamente los vamos a leer. Sumario, de igual manera lo detallamos y hacemos hincapié en que cada uno de estos puntos está contenido dentro de la directiva de investigación. Bien, introducción, ¿no? El presente trabajo de investigación se ha llevado a cabo con la finalidad de generar conocimiento científico, o sea, comprobable y apreciable en la realidad, ¿no? Mediante la organización y empleo de la compañía de material de guerra, de un batallón de servicios, de una gran unidad de combate, o sea, estos dos puntos son importantes, ¿no? La organización y el empleo, y cómo esta compañía de material de guerra ha realizado su apoyo logístico durante desastres naturales, ¿no? Hay que tomar en cuenta que este aspecto de apoyo logístico nosotros lo hemos entendido como abastecimiento y mantenimiento de material de guerra, ¿no? Hay otras funciones logísticas, pero dentro de lo que es desastres naturales nos hemos ceñido solamente a lo que es el abastecimiento y el mantenimiento. Esto sucede dentro de lo que la Quarential Defense Review, que es una revista de investigación científica de la Universidad de Defensa de Estados Unidos, definió en 1997 que estaba sucediendo una revolución de asuntos militares. O sea, estaba cambiando la forma en la cual los estados concebían las funciones de sus ejércitos y cómo estos ejércitos iban a ir a la guerra o iban a participar en el desarrollo de las naciones. Entonces, dentro de esa revolución es que se piensa o se considera revisar el aspecto organizacional y doctrinal del empleo de unidades militares, ¿no? Dentro de lo que respecta a desastres naturales, nos vamos a ceñir a delimitar en el empleo de la compañía de material de guerra dentro de la respuesta logística de una unidad militar en desastres naturales. Situación y antecedentes, bien, esto simplemente se lee, nos estamos refiriendo al fenómeno del Niño 2017. La situación, consideraciones normativas, hemos considerado tres normas, ¿no? La primera es la ley del ejército del Perú, lo más conocido, en la cual habla acerca de cuál es la función del ejército, ¿no? Dentro de la sociedad. La parte de abajo que está en cursiva no es parte de la ley, sino que es la explicación que yo estoy poniendo de esa ley, ¿no? O sea, qué cosa es lo que quiere decir para nosotros. Por eso la parte de abajo es una explicación y la parte de arriba es lo que dice la ley. La siguiente norma habla acerca de una directiva del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas respecto a lo que tiene que ver con desastres naturales, ¿no? O sea, una vez que se activan los comandos operacionales, cuál es la postura del Comando Conjunto respecto a lo de los desastres naturales. Y lo tercero, que es lo más importante, que es la ley del SINAGERT o del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, ¿no? Y Desastres. Esta ley de febrero de 2011, ¿qué cosa dice? Entre otras cosas, que la capacidad de respuesta de los organismos gubernamentales y no gubernamentales encargados de manejar las crisis, sobre todo la relacionada a aspectos de apoyo logístico, será fortalecida y secundada de manera sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Que si un organismo gubernamental está participando en la respuesta de una crisis derivada de un desastre natural y tiene cierta capacidad de respuesta, debe poner a disposición de todos los organismos, ya sean gubernamentales o no gubernamentales, que están realizando la respuesta, la primera movilización frente a este desastre, debe poner a disposición de ellos todos sus medios, ¿no? Por ejemplo, si yo soy material de guerra y tengo stock de repuestos de vehículos y que lo pueden usar la compañía de bomberos que está reaccionando para evacuar personas, lo tengo que poner a su disposición, porque la ley así lo dice, ¿no? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nos va a servir al final de la exposición para justificar cuáles son los cambios que estamos proponiendo para el reglamento, ¿no? Ya ahí tiene que ver un aspecto de la misión de esta compañía de material de guerra, porque ya no solo se trata de apoyar unidades militares, sino también o apoyar a cualquier entidad gubernamental o no gubernamental en el marco de un desastre natural. Y eso está sustentado por esta ley, que es la ley del SINAGERT, ¿no? O el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Lo siguiente, bueno, los estudios anteriores, dentro del contexto nacional, es necesario especificar que como el empleo de unidades militares tiene que ver con
doctrina o documentación clasificada, no es fácil encontrar en fuente abierta o en una biblioteca estudios que hablen de este tema, ¿no? Es por eso que nosotros nos hemos ceñido a los documentos de proyecto que tienen que ver con desastres naturales, ¿no? Por ejemplo, un documento gestionado por Naciones Unidas aquí en Perú, que es Desastres Naturales en el Perú, la limitación de daños al manejo y prevención de riesgos, que es algo general, ¿no?, desde el punto de vista militar. Luego, la gestión de riesgos de desastres naturales en la ciudad de Lima, por una investigadora particular. Y finalmente, el manual básico para la estimación del riesgo del INDECI, ¿no?, del Instituto Nacional de Defensa Civil. Ahora, en el contexto internacional hemos citado tres estudios, uno chileno, el segundo también chileno y el tercero colombiano, ¿no?, que tienen que ver los tres con aspectos relacionados a la relación de las Fuerzas Armadas y el papel que cumplen las Fuerzas Armadas en desastres naturales, ¿no? Basta solamente leerlo y en la parte de abajo que no esté en negrita es la explicación que yo le estoy dando de cómo este estudio ha contribuido a nuestra investigación. Lo mismo hacemos con los tres. Bien, pasamos a la descripción problemática. Vamos a definir el problema, pero desde el punto de vista, o mejor dicho, en forma interrogativa, ¿no? Porque este problema también lo hubiéramos podido definir de una forma lineal, no interrogativa. Pero estamos recurriendo a la interrogación. O sea, el problema lo estamos definiendo como una pregunta. Dentro de esta pregunta, las variables son la organización y el empleo de una compañía material de guerra, obviamente, y el apoyo logístico, ¿no? De esta manera, el problema lo estamos definiendo como, o lo estamos definiendo de la siguiente manera: el actual empleo y organización de la compañía material de guerra contribuye al apoyo logístico durante la reacción ante desastres. Esta es nuestra problemática, ¿no? A partir de esto vamos a plantear nuestros objetivos, ¿no? Lo repetimos, el problema en forma interrogativa, y de ello deviene nuestro objetivo general, o sea, ¿por qué estamos realizando esta investigación? Y el objetivo general de ella es determinar si el actual empleo y organización de la compañía en materia de guerra contribuye al apoyo logístico durante la reacción ante desastres naturales, ¿no? A partir de ese objetivo general, nosotros vamos a determinar nuestros objetivos específicos. Pero para determinar estos objetivos específicos vamos a buscar las variables dentro de ese objetivo general. Las variables son el empleo de organización y el apoyo logístico, que se divide en abastecimiento y mantenimiento, como lo dije en un inicio, ¿no? Entonces tenemos cuatro variables: organización, empleo, abastecimiento y mantenimiento. Y a partir de esas cuatro variables vamos a determinar nuestros objetivos específicos, ¿no? Lo tenemos a continuación. Vamos a repetirlo todo, ¿ya? El objetivo general: determinar si el actual empleo y organización de la compañía en materia de guerra contribuye al apoyo logístico durante la reacción a desastres naturales, ¿no? El objetivo específico número 1 va a ser determinar si el actual empleo, ahí está en rojo, o sea, ya no organización, solamente empleo de la compañía en materia de guerra contribuye al abastecimiento, no mantenimiento, no apoyo logístico, no, abastecimiento, nada más, durante la reacción a desastres naturales, ¿no? El objetivo número 2 ya no hablará del empleo, sino de la organización, y también en el abastecimiento. El objetivo específico número 3 nuevamente habla del empleo, pero ya no en el abastecimiento, sino en el mantenimiento. Y el objetivo específico número 4 nuevamente nos habla de la organización, pero ya no en el abastecimiento, sino en el mantenimiento, ¿no? Ahí tenemos el objetivo específico 4. Luego, justificación e importancia del estudio. Acá simplemente ¿qué pasó? Ese es el niño que le decía. Que le daba mucho. Un niño de perro. Lo había visto perro. Bien, continuamos, ¿no? Nos habíamos quedado acá en los objetivos, ¿no? Yo le expliqué cómo hemos determinado los objetivos específicos a partir del objetivo general. O sea, hemos desmenuzado empleo, organización, y el apoyo logístico lo hemos dividido en abastecimiento y mantenimiento, ¿no? Y 2 por 2, 4 objetivos específicos. Pasamos a la justificación e importancia del estudio, ¿no? Acá simplemente lo leemos. La justificación práctica, ¡pum! Este es el texto, ¿no? Está bien detallado, lo leemos y lo explicamos, ¿no? Solamente basta leer este párrafo, interpretarlo y explicarlo. Luego, continúa la justificación práctica, ¿no? De igual manera, lo leemos, lo explicamos. Ahora la justificación teórica va a responder a estas preguntas, ¿no? Dentro del formato que andaba en la directiva, había un montón de preguntas, ¿no? Pero solamente las que se ajustan a este caso en particular son 2, ¿no?
La información que se obtenga a partir de esta investigación puede servir para comentar, desarrollar o apoyar una teoría, o sea, una siguiente teoría, sí, ¿no? Y acá lo estamos justificando el porqué. Luego, la segunda pregunta es, ¿el resultado de esta investigación puede sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis a futuros estudios? Sí, y lo estamos justificando en el párrafo. ¿No? Basta leerlo y explicarlo nada más. Ya, análisis y discusión. Acá viene donde nosotros ponemos todo lo que hemos, nuestra búsqueda de información, ¿no? El primer punto, ¿no? Primer subtítulo de análisis y discusión, lo que tiene que ver con el abastecimiento de material de guerra de desastres naturales, ¿no? A partir de las experiencias vertidas por distintos fenómenos en el contexto nacional e internacional, así como por las estadísticas correspondientes al trabajo de campo, o sea, lo que hemos hecho, o sea, las llamadas, las entrevistas, las encuestas, el equipo de trabajo presenta los siguientes criterios de análisis. En primer lugar, la estadística, que va a tener que ver con las encuestas que hemos realizado, y en segundo lugar, la observación, que parte de la investigación textual que hemos vertido en las citas bibliográficas y bueno, prácticamente nuestra bibliografía, ¿no? O sea, nuestro estudio, hemos recurrido a la observación para ver qué ha sucedido en el fenómeno del Niño último y qué ha sucedido, por ejemplo, en el desastre natural de México, qué ha sucedido en el desastre natural de Chile, por ejemplo, ¿no? Y cuáles son las cosas que nosotros hemos observado a partir de ahí para sacar conclusiones más adelante, ¿no? Entonces, primero nos vamos a enseñar lo que es la estadística. Primera pregunta que hemos hecho, ¿no? Como lo detalla en el trabajo de investigación, hemos recurrido a un universo de 7 entrevistados. Estos 7 entrevistados han participado en el último fenómeno del Niño en la ciudad de Piura, en el cuartel Chipe, y nosotros hemos realizado a ellos una serie de preguntas, ¿no? La pregunta número 1. ¿Qué suministro ha sido el de mayor demanda durante la reacción al desastre natural, lógicamente, ¿no? Universo 7 personas entrevistadas. De las respuestas que nos han dado, el 57% son artículos de intendencia, ¿no? Más o menos estamos hablando de la respuesta de 3 personas, no, 4 personas, ¿no? 4 personas nos han respondido que la mayor cantidad es artículos de intendencia. Una persona nos ha respondido que es material de comunicaciones y 2 personas nos han respondido que son artículos de ingeniería, ¿no? Entonces nosotros encontramos aquí que el mayor suministro, lo que tiene que ver con abastecimiento, ha tenido que ver con artículos de intendencia, principalmente lo que tiene que ver con la clase 1, ¿no? El agua, los víveres, todas esas cosas que tienen que ver con la relación ante desastres, ¿no? No quiere decir que nosotros hemos determinado que debemos suministrar artículos de intendencia, no, sino que las actividades de abastecimiento de material de guerra están directamente relacionadas con artículos de intendencia. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que si nosotros vamos a mover un repuesto de vehículo, o vamos a mover un artículo de material de guerra, un vehículo en sí, o vamos a reparar un vehículo, tiene que ver directamente con el abastecimiento de clase 1 de intendencia, muy poco con lo que tiene que ver con comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Y en un segundo lugar lo que tiene que ver con ingeniería. ¿Qué cosa hemos querido demostrar con esta pregunta? La relación directa de la necesidad del abastecimiento de material de guerra, o sea, artículos que tienen que ver con el repuesto de vehículos, por ejemplo, con el abastecimiento de intendencia, que son artículos que tienen que ver con el suministro de víveres, clase 1, básicamente clase 1, ¿no? Segunda pregunta, dentro de lo que es estadística, hablando de lo que es el abastecimiento de material de guerra de desastres naturales. Pregunta número 2. Califique la necesidad de repuestos posterior a la reacción. Nuevamente con el universo de 7 preguntas, ¿no? De 7 personas entrevistadas. Entonces, a partir de esa pregunta, nosotros hemos determinado que de las 7 personas que hemos entrevistado, 5 nos han dicho que los repuestos o los artículos de material de guerra que se han brindado en respuesta al desastre, de los 7 entrevistados, 5 nos han respondido que tiene que ver con relacionados al transporte. O sea, vehículos y accesorios de vehículos, repuestos de vehículos, ¿no? Solamente uno nos ha respondido que tiene que ver con armamento y uno nos ha respondido que tiene que ver con otro tipo de artículos de material de guerra, ¿no? ¿Qué cosa hemos querido demostrar con esta pregunta? Que la mayor demanda de suministro de material de guerra durante la reacción de desastres tiene que ver con transportes, ¿no? Acá lo voy a agregar. Y también agréguenlo por favor en el archivo que les he enviado. Está relacionada a transportes. Listo. Siguiente, ¿no?
¿Qué nos ha permitido comprobar la estadística? La estadística nos ha permitido apreciar, uno, que la mayor demanda de abastecimiento en materia de guerra tiene que ver con el transporte de artículos de intendencia, y dos, que existe una demanda considerable de artículos relacionados al desgaste del armamento, ¿no? O sea, si vamos a regresar acá, vamos a poder determinar, perdón, acá, que hay un ítem especial que es repuestos relacionados al armamento, y esto va a ser refrendado con el siguiente punto, que es la observación, porque por ejemplo vamos a sustentar que en el caso de México, cuando ha sucedido el terremoto, mucho se ha visto también que los equipos, las personas o las unidades militares que estaban desempeñando funciones de reacción inmediata o de apoyo logístico a las unidades que desplegan esta reacción, se han visto afectados con actos de vandalismo, actos de saqueo, producto de la necesidad de las personas y la hambruna, ¿no? Entonces es por eso que a partir de ello y de las características geográficas que quedan después de un desastre de esas características, ha habido una demanda también de accesorios de armamento y artículos que tienen que ver con la seguridad que se brinda a esos equipos, ¿no? Entonces estos dos puntos son lo que nos ha permitido apreciar las encuestas, ¿no? No empleemos aquí la palabra conclusiones porque las conclusiones son más adelante. Otros datos que respaldan los resultados, este es un dato de la Organización Mundial de la Salud, que habla acerca de cuál es la necesidad de agua por persona durante una emergencia, ¿no? Podemos apreciar que la cantidad de litros que requiere una persona durante el día es muy superior a la que nosotros estimamos por combatiente en el caso de una operación militar, ¿no? Eso tiene que ver con que las personas que están en un desastre, uno, están en una situación de crisis y dos, no tienen un entrenamiento militar. ¿Esto qué requiere? Que exista un mayor volumen de movilización de intendencia para poder cubrir esta necesidad y por ende también un mayor volumen de artículos de material de guerra, lo que tiene que ver con el abastecimiento y sobre todo en el transporte, como lo hemos demostrado en diapositivas atrás, ¿no? Luego, ya no estamos, ojo, ya no estamos en la estadística, sino estamos en la observación. Ahí arriba está, ¿no? Debajo de discusión de observación. ¿A partir de qué cosa nosotros estamos hablando acá? Ya seguimos hablando de abastecimiento, pero acá estamos hablando acerca de lo que nosotros hemos determinado por medio de la observancia, y ahí está en el cuadrito verde que está al costado, hemos determinado a partir de la experiencia internacional, vertiendo en los textos de la bibliografía, así como las fricciones ocurridas durante la emergencia, o sea, los sucesos inesperados, las órdenes verbales, las órdenes escritas, los radiogramas que se han emitido en ese momento, los cuales han permitido determinar lo siguiente, ¿no? Que la responsabilidad de las unidades y subunidades, o sea, por ejemplo, batallones de servicio y compañías de material de guerra, de apoyo logístico, ejecutantes, no planificadoras, no de escalón superior, no, ejecutantes, o sea, los que tienen la relación directa, deben observar durante la prevención, o sea, antes de sucedido el desastre. 1. Centros de acopio previamente identificados. 2. Sistemas de alerta según corresponda el tipo de riesgo. 3. Redes de comunicación alternativa para tratar de mantener la comunicación en el mayor tiempo posible con la población afectada. Esto normalmente debe ir acompañado de una previsión personal o familiar adecuada a radios, de pilas, por supuesto las pilas y cualquier otro dispositivo y fuentes de energía alterna como baterías, ¿no? Por lo que la concientización a la población como elemento junto a la logística militar es de vital importancia. O sea, acá nosotros estamos sustentando que una de las lecciones aprendidas de estos eventos es que la concientización a la población es un brazo quizás tan importante como lo es la logística durante la reacción, ¿no? Nuevamente seguimos con los puntos que lo que es responsabilidad de las unidades y subunidades. Dice, evaluación de las afectaciones y por tanto determinación de las necesidades. O sea, acá ya no estamos hablando de un cálculo de necesidades por combatientes o por unidades, no estamos hablando de un cálculo de necesidades ante la reacción. O sea, eso no sucede hoy en la actualidad, no planificamos así. Rutas de evacuación previamente señaladas a la población, identificación de proveedores según los requerimientos, y esto es muy importante porque uno de los aspectos que se está sustentando al final del trabajo es que se deben empadronar a las organizaciones que tienen un cierto stock de repuestos de vehículos, por ejemplo, y esto tiene que ver también con las actividades de planeamiento, ¿no? Debe haber un empadronamiento de estas empresas dentro del sector de responsabilidad de una compañía de material de guerra, ¿no? Luego, puntos de almacenamiento más cercanos al lugar del siniestro.
Luego nos dice que un aspecto crítico tiene que ver con la actitud de las aduanas, ¿no? Porque normalmente vienen también donaciones o artículos para apoyar la reacción ante el desastre y hay falta de coordinación con aduanas. Eso es un aspecto, por ejemplo, que se ha rescatado del caso mexicano, ¿no? Acá no se ha visto tanto así, pero también es necesario ponerlo, ¿no? Luego, acá hay que ver la diferencia, ¿eh? Ya no estamos hablando de la responsabilidad de las unidades y subunidades, sino, ojo acá, responsabilidad de las grandes unidades de combate, sino, o sea, quiere decir el escalón superior del batallón de servicios y por ende también de la compañía de material de guerra, ¿no? ¿Qué cosa le corresponde para prevenir el desastre a las brigadas, ¿no? Ya no estamos hablando del batallón de servicios ni la compañía, ¿no? Al escalón superior nosotros, ¿qué tiene que brindarnos? ¿Qué tienen que hacer ellos? Análisis de costos, con el propósito de reducir al mínimo el gasto, pues nunca se sabe cuánto durará una emergencia, ¿no? Aun cuando se trata de acciones apremiantes, sea el momento, no se debe dejar de lado un control de calidad. Esto sucede porque a veces llegan también insumos perecidos, ¿no? Que ya han perecido, y por ejemplo los víveres, frutas, por ejemplo, ¿no? Negociar con proveedores que puedan efectivamente poner a disposición productos necesarios, ¿no? O sea, conversar con las personas que abastecen a las compañías de intendencia, por ejemplo, ¿no? Que debe haber una disposición, un stock suficiente para proveer de suministros ante una emergencia. Esto tiene que ver mucho también con el stock de repuestos de vehículos. Y uno de los aspectos más relacionados a las funciones logísticas convencionales tiene que ver con el desplazamiento de personas, ¿no? Acá tiene mucho que ver material de guerra porque estamos hablando del transporte de personal, ¿no? Bomberos, rescatistas, médicos a la zona de desastre, ¿no? Por ejemplo, estos son lecciones aprendidas que tienen que ver con las grandes unidades de combate. Ya no son tanto responsabilidad de la compañía de material de guerra, ¿no? Pero también es necesario ponerlo porque son lecciones aprendidas en general. Entonces, finalmente, ¿qué nos dice? ¿No? La observación, que la experiencia de desastres ocurridos en México demuestran la gran necesidad de priorizar elementos de seguridad en los equipos de apoyo logístico, esto es lo que está hablando, y de abastecimiento de las organizaciones que reaccionan ante un desastre, ¿no? Para evitar que actividades de saqueo y vandalismo, producto de la hambruna, que tiene que ver con la crisis derivada del desastre. Luego, la experiencia en el último fenómeno del Niño demuestra la necesidad de que la tropa que participe en actividades logísticas sea vacunada contra enfermedades ocasionadas por la proliferación de mosquitos, ¿no? Por ejemplo, el dengue. Se vio en el último caso del fenómeno del Niño que mucha tropa regresó de apoyar las actividades y estaban con dengue, ¿no? Inclusive salió en la televisión el caso de una chica, una civil, ¿no? Que se había ofrecido como voluntaria y al final la chica murió de dengue, ¿no? Cosas por el estilo, lecciones aprendidas. Luego, ya no estamos hablando del abastecimiento, sino vamos a empezar a hablar del mantenimiento, la segunda arista de la definición del problema, ¿no? Y del objetivo general, por ende. ¿Qué cosa nos dice el mantenimiento? Igualito que el abastecimiento, ¿no? A partir de las experiencias vertidas por distintos fenómenos, en el contexto nacional e internacional, así como por las estadísticas que tienen que ver con las preguntas, el equipo de trabajo presenta los siguientes criterios de análisis. Primero, la estadística, que tiene que ver con la encuesta, y segundo, la observación, que tiene que ver con el análisis de los desastres ocurridos. Nuevamente, empezamos. En este caso ya no mantenimiento, ya no abastecimiento, sino mantenimiento, ¿no? Estadística. La pregunta número 3, porque la 1 y la 2 fue de abastecimiento, la 3 y la 4 van a ser de mantenimiento. ¿Qué material ha requerido mantenimiento mayor número de veces a lo largo de la respuesta? ¿No? De un total de 7 personas entrevistadas, 1 ha respondido que las aeronaves, otro ha respondido que el armamento, y 5 nos han respondido que los vehículos, ¿no? Nuevamente el vehículo tiene una mayor injerencia, ¿no? Y también tiene un rol representativo lo que tiene que ver con las aeronaves y el armamento por las actividades de seguridad. 0% de munición, o sea, nada que ver munición o por lo menos mantenimiento de munición o control de munición de material de guerra producto del desastre natural, ¿no? Más que nada tiene que ver con la afectación del armamento, o sea, las condiciones meteorológicas, las condiciones geográficas, cómo afectan al armamento y también lo que tiene que ver con las aeronaves, ¿no? Una mínima proporción frente a lo que tiene que ver con los vehículos. Pero es muy importante estos dos puntos porque también van a motivar propuestas doctrinales al final del trabajo, ¿no? ¿Qué hemos querido mostrar con esta pregunta número 3? El gran requerimiento de mantenimiento de vehículos durante la reacción ante desastres. Eso lo hemos demostrado, lógicamente, porque de 5 de 7 nos han respondido que tiene que ver con vehículos, ¿no? El mayor número de veces que ha requerido mantenimiento.
Luego pasamos a la pregunta número 4. ¿Qué tipo de actividad relacionada a la conducción de operaciones o acciones militares requiere un mayor nivel de mantenimiento según su experiencia? ¿No? O sea, eh, vamos a comparar el mantenimiento que requerimos en tres situaciones. Reacción ante desastres, acciones cívicas, por citar uno, y estadas de vivac, que son actividades que realiza una unidad cualquiera, ¿no? Entonces, de las 7 personas, 6 nos han respondido que la reacción ante desastres requiere un nivel de mantenimiento mucho mayor y prioritario, ¿no? De todas las personas con las cuales hemos entrevistado, que son 7, una nada más nos ha respondido que el mantenimiento tiene que ver con las estadas de vivac, y 0%, o sea, ninguna nos ha respondido que el mantenimiento esté directamente relacionado con las acciones cívicas. Entonces, ¿qué cosa hemos querido demostrar con esta pregunta y su resultado? El nivel de mantenimiento que requiere la relación de desastres naturales con respecto a otras actividades militares. O sea, en otras palabras, la reacción ante desastres es la vedette del mantenimiento, es lo que más nos va a requerir mantenimiento dentro de la administración de una unidad normal y logística con mayor razón, ¿no? ¿Cuáles son lo que hemos determinado a partir de esta estadística? 3 cosas importantes que van a motivar nuestras conclusiones. Las actividades de mantenimiento llevadas a cabo son prioritariamente dirigidas a vehículos. 2. Existe una gran necesidad de mantenimiento de aeronaves y generalmente el desplazamiento de equipos del SEMAER retrasa por lo menos 12 horas cada intervención. O sea, estamos hablando de los helicópteros y los puentes aéreos que se lanzan para hacer frente a los desastres. Y 3. Los programas de mantenimiento preventivo del material, o sea, los que se realizan en la unidad, en el S4 normalmente, lo realizan antes de la estada de vivac, etc., destinado a la realización de actividades militares, es insuficiente visualizando la reacción ante un desastre. O sea, el mantenimiento normal que se realiza en una unidad no es suficiente, no se abastece para poder tener los vehículos, por lo menos, ¿no?, operativos, para poder hacer frente a una situación de desastre. Todo eso es lo que tiene que ver con la estadística, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que es la observación, ¿no? Acá simplemente basta leer el párrafo y explicarlo, ¿no? Acá estamos hablando más que nada de actividades que tienen que ver con los desastres naturales directamente relacionados al mantenimiento, ¿no? Y la existencia de la brigada multipropósito y su misión, sobre todo. Es por ello que este párrafo solamente, esta diapositiva y la siguiente, solamente se trata de leer y concluir acá, ¿no? Los ejércitos que cuentan en la autoridad con organizaciones multipropósito, o sea, similares a nuestra brigada multipropósito, se establecen las siguientes capacidades operativas que deben ser preservadas por medio de un mantenimiento preventivo y de reacción por parte de unidades logísticas tipo la compañía de material de guerra. O sea, lo mínimo que puede hacer una compañía de material de guerra en el marco al cambio de los roles y la creación de estas brigadas multipropósito es lo siguiente: tener capacidad de intervención en emergencias que tengan su origen en los riesgos naturales, ¿no?, como lo hemos mencionado, inundaciones, tsunamis, terremotos, heladas, incendios forestales, etc. La intervención efectiva debe contemplarse dentro de las primeras 24 horas de ocurrir el hecho fortuito, ¿no? O sea, nuestra planificación de apoyo logístico tiene que ver únicamente con las primeras 24 horas. Luego, la capacidad de intervención en emergencias derivadas de riesgos tecnológicos, ¿no?, materiales tóxicos, industriales. Esto tiene que ver también con los nuevos roles relacionados a la minería ilegal, por ejemplo, ¿no?, lo que pasa en Madre de Dios, y la contaminación medioambiental, que es un tema no tan álgido como los desastres naturales, pero sí que están directamente relacionados. Y también seguimos leyendo, ¿no?, estos aspectos que vienen a ser lo que hemos determinado a partir de la observación. ¿Qué cosa deben tener las unidades logísticas de reacción? Capacidad de intervención en emergencias, consecuencias de atentados terroristas, por ejemplo, ¿no? Luego, la capacidad de intervención y asistencia en accidentes de grandes magnitudes que afecten considerablemente una gran parte de la población, por ejemplo, los terremotos, ¿no?, búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Luego, la capacidad de apoyo en emergencias, tanto logístico como la población damnificada, ¿no? La capacidad de intervención y asistencia a tareas y actividades de protección civil, por ejemplo, ¿no?, dentro de un teatro de operaciones establecido. O sea, esto es lo general, ¿no? O sea, estamos hablando no de la guerra propiamente dicha, sino de el papel que va a tener la logística en el apoyo a esta población damnificada, ¿no? Ahora, acá qué cosa, por ejemplo, el jurado les podría decir, ¿no? ¿Y por qué acá me mencionas atentados terroristas y me mencionas con un conflicto dentro de un teatro de operaciones y estamos hablando de desastres naturales? Sí, está bien, pero acá lo que se trata es de establecer un procedimiento logístico para hacerse cargo de poblaciones damnificadas, ¿no? Entonces, acá, ¿por qué estamos citando a los atentados terroristas? Porque, lógicamente, pues, en una explosión
van a haber personas que hay que necesidad de evacuar. Y como estamos hablando de delincuencia común, porque los terroristas son delincuentes comunes, entonces realmente estas personas las tenemos que ver como damnificadas, ¿no? Producto de una crisis social, pero damnificadas al fin de cuentas. Entonces el procedimiento logístico para llevar a cabo la evacuación, para llevar a cabo el incremento del abastecimiento de repuesto de vehículos, de clase 1, por ejemplo, si es un atentado de mayor envergadura, tiene mucho que ver con lo que son desastres naturales, porque es la misma capacidad, ¿no? Lo mismo sucede dentro de un teatro de operaciones. Es por eso que nosotros estamos mencionando eso. ¿Por qué? Porque va a fortalecer y va a servir también para justificar como una capacidad dual toda la preparación que nosotros requerimos para hacer frente a los desastres naturales. Finalmente, conclusiones y recomendaciones. Dentro del trabajo escrito, hemos puesto en un subtítulo conclusiones y en otro subtítulo recomendaciones. Sin embargo, aquí, para efectos prácticos, los hemos juntado. ¿Por qué? Porque de cada conclusión viene una recomendación. Entonces, para no perder de vista qué conclusión está relacionada a qué recomendación, la hemos juntado, ¿no? Y acá lo vamos a ver a continuación, ¿no? Por ejemplo, en la parte de arriba está la conclusión y en la parte de abajo está la recomendación, que es consecuencia de esa conclusión, ¿no? Como lo mencioné, en el trabajo escrito están separadas, ¿no? Primero conclusiones y después recomendaciones. Pero acá los he puesto juntos para que se puedan relacionar, para que lo podamos apreciar en la diapositiva, ¿no? Nuestras primeras conclusiones relacionadas al objetivo específico número 1, o sea, el abastecimiento y lo que tiene que ver con el empleo, ¿ya? O sea, cómo afecta el actual empleo al abastecimiento de desastres naturales. ¿Qué nos dice la conclusión? La observación de experiencias internacionales y la administración obtenida producto de la estadística generada en la presente investigación permite concluir que durante la reacción ante desastres naturales el mayor esfuerzo relacionado a la función logística de abastecimiento se encuentra directamente relacionado a las actividades de intendencia y la dotación de repuestos para los equipos que estas labores requieran. Esa es la conclusión que nosotros hemos obtenido a partir de nuestra investigación, ¿no? ¿Qué cosas recomendamos a partir de eso? Que es recomendable que el ME 54-5, que es el empleo de la Compañía de Material de Guerra y Gestión de Servicios, incluya dentro del empleo de la sección de abastecimiento la gran proporción de aumento de necesidad de repuestos para vehículos durante la reacción ante desastres. Esa recomendación la vamos a plasmar al final en lo que es el aporte doctrinal. Pasamos a la siguiente conclusión. Seguimos, ¿no? En el objetivo específico número 1, o sea, el abastecimiento dentro del empleo de la Compañía de Material de Guerra para desastres naturales. ¿Qué nos dice? Es necesario que los sectores de responsabilidad de las unidades tipo Compañía de Material de Guerra que mantengan poblaciones vulnerables de verse afectadas por desastres naturales realicen un empadronamiento selectivo de entidades privadas que almacenen o usen vehículos de transporte de carga o todoterreno, pues esta es la necesidad más resaltante durante la reacción ante desastres naturales, ¿no? ¿Qué cosas recomendamos a partir de esa conclusión? Es recomendable que el planeamiento realizado por la Compañía de Material de Guerra incluya de manera específica, o sea, mencionándolo, las actividades de empadronamiento de vehículos y almacenes de repuestos que resulten útiles durante la reacción ante desastres. Quiere decir que si yo soy la Compañía de Material de Guerra que está, no sé, pues voy a inventar, ¿no? En Pedro Ruiz, tengo que en Pedro Ruiz empadronar a todas las empresas que venden repuestos de vehículos, porque la ley del SINAGER me permite hacer uso de esos medios ante el desastre natural. Luego, pasamos al objetivo específico número 2, o sea, acá ya no estamos hablando del abastecimiento dentro del empleo, sino estamos hablando del mantenimiento, ¿correcto? Del mantenimiento. ¿Qué nos dice? Las características y diversificación de los paisajes naturales, así como estamos hablando acerca del mantenimiento dentro de la organización, de abastecimiento dentro de la organización, ya no del empleo, sino de la organización, ¿ya? Las características y diversificación de los paisajes naturales, así como las condiciones meteorológicas en distintos sectores geográficos de nuestro territorio, permite concluir que las actividades de abastecimiento de material de guerra durante desastres y, en consecuencia, la organización de la Compañía de Material de Guerra debe responder a las posibles amenazas relacionadas a desastres, que son distintas en cada escenario, y no una fórmula única en todo el territorio nacional. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Por ejemplo, una compañía de material de guerra de Cajamarca no debe tener la misma organización de una compañía de material de guerra de Tacna, pues, ¿no? O una compañía de material de guerra de Amazonas. Porque ¿cuál es el peligro en Amazonas? Qué sé yo, pues, ¿no? Las inundaciones y los terremotos. ¿Y cuál es el peligro en Cajamarca? El incendio forestal, por ejemplo, ¿no? Entonces no va a ser igual, no debe ser igual la organización de esa compañía de material de guerra.
O sea, en sí el bosquejo general que manejamos ahora sí se debe mantener, pero debe haber una adición ahí. Y por eso que al final en lo que es la propuesta doctrinal estamos sumando una sección multipropósito a esa compañía de material de guerra, y esa sección multipropósito va a tener características distintas en cada escenario, ¿no? Entonces por eso que acá lo estamos justificando. No debe ser igual la compañía de material de guerra de distintos escenarios geográficos, porque las amenazas de desastres naturales son distintas en cada escenario, ¿no? Es por eso que la recomendación acá es que es recomendable que el ME 545, o sea, el empleo de la compañía de material de guerra, defina más de un tipo de organización para la compañía de material de guerra, por sus distintas necesidades en cada región geográfica y los potenciales desastres en cada una. Ahora, seguimos en el objetivo específico número 2. ¿Cuál es nuestra conclusión siguiente? Las consecuencias sociales de distintos desastres han demostrado en el contexto sudamericano, o sea, estamos hablando de México, la posibilidad de que las actividades de la ayuda humanitaria y de reacción ante catástrofes se vea impedida o dificultada por actos relacionados al saqueo, a la delincuencia provenientes de la hambruna, ¿no? Y el abandono estatal de poblaciones afectadas o desplazadas, ¿no? Ante ello, es recomendable que dentro del empleo de la compañía se incluya elementos de seguridad que no figuran en el reglamento, elementos de seguridad especialmente destinados a la sección de abastecimiento, ¿no? Seguridad a este personal para evitar ese tipo de actividades, ¿no? Ahora pasamos al objetivo específico número 3. Es necesario que los comandantes de las unidades logísticas, perdón, estamos en el objetivo específico número 3, o sea, acá ya no estamos hablando de abastecimiento, sino estamos hablando de mantenimiento. Y ya no estamos hablando de organización, sino estamos hablando de empleo, ¿no? O sea, el mantenimiento, la compañía de material de guerra, cómo debe cambiar en el empleo para hacer frente a los desastres naturales. ¿Cuál es la conclusión? Es necesario que los comandantes de las unidades logísticas de nivel táctico, como el batallón de servicios, por ejemplo, comprendan que la propia recepción de misiones relacionadas a desastres naturales implica que la función logística de mantenimiento se extienda a la preservación de la integridad de la población dentro de su sector de responsabilidad. Es por ello que las actividades de prevención relacionadas a la identificación de poblaciones en riesgo son acciones militares propias de la administración de la unidad logística. O sea, ¿qué cosa estoy diciendo aquí? Que el mantenimiento no es otra cosa dentro en el marco de los desastres naturales. Mantenimiento también es identificar cuáles son las poblaciones que su casa se las puede llevar el huaico, ¿no? Por ejemplo, eso es mantenimiento también, porque si bien es cierto, yo soy una unidad logística militar, parte de mis funciones también ahora son hacer frente a desastres naturales. ¿Y cuál es el bien que yo voy a preservar en ese caso? La vida humana, ya no es la soberanía, ¿no? Yo no tengo que matar a un enemigo, tengo que preservar la vida de las personas damnificadas. ¿Y cómo lo voy a hacer? En prevención, identificando cuáles son las personas que han construido su casa en una quebrada, pues, ¿no? Que está próxima a activarse, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación acá? Es recomendable que el LME 545 incluya la identificación de poblaciones en riesgo como parte de actividades de mantenimiento, ¿no? Específicamente lo relacionado a eventuales instalaciones logísticas articuladas con la finalidad de apoyar unidades ejecutantes, rescate y ayuda humanitaria. Entonces, todas esas recomendaciones las estamos plasmando en la propuesta doctrinal, lo vamos a ver al final. Ahora, la última, ¿no? Nuestra última conclusión, que es la que tiene que ver con el objetivo específico número 4. Y todas estas conclusiones están relacionadas con lo que hemos determinado en nuestra investigación. Las actividades relacionadas al empleo de la aviación del ejército durante la reacción ante desastres presentan una necesidad igual a la del propio transporte terrestre, por lo que la inexistencia de personal calificado para el mantenimiento aeronáutico en organizaciones de apoyo logístico de nivel táctico representa una desventaja para la reacción ante desastres. O sea, ¿qué cosa hemos determinado nosotros? Que el hecho de que los equipos del SEMAE los tengan que transportar desde Lima o desde Arequipa hasta la zona de aplicación, retardan hasta en 12 horas la intervención de ese helicóptero, por ejemplo. No pueden retrasar hasta 12 horas. Entonces, ¿qué cosa nosotros vamos a plantear? Que dentro de la compañía de material de guerra exista un equipo de mantenimiento aeronáutico previsto, ¿no? De tal manera que una vez que se activa la alarma, esos equipos ya se trasladan a la zona de aplicación, ¿no? O sea, ya salen de comisión ese equipo del SEMAE. ¿Por qué? Porque ya dentro de las compañías de material de guerra, de los batallones de servicios, ya existe ese equipo previsto, ¿no? Es por eso que lo vamos a sustentar al final en la propuesta doctrinal. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? Que se incluye equipos de mantenimiento aeronáutico previstos dentro de la organización, ¿ya? Entonces pasamos a la carnecita, a la final, la respuesta final, ¿no? Que es la propuesta doctrinal. O sea, de todo lo que hemos concluido, investigado, ¿qué es lo que recomendamos para el reglamento, ¿no?
Acá está nuestra recomendación sustancial. Lo que está en rojo es lo que nosotros estamos agregando a lo del reglamento, ¿no? Producto de las recomendaciones que tenemos arriba, ¿no? ¿Qué dice? Lo que dice, pues, ¿no? Dice el reglamento lo que está en letra negra, y lo que debe decir es lo que está en letra roja, o sea, lo que debemos sumar, ¿no? ¿Cuál es la misión de la compañía? La misión es proporcionar apoyo y material de guerra a los elementos orgánicos y elementos de apoyo y refuerzo de la gran unidad de combate. Y a esto le debemos aumentar u otros en el caso de reacción ante desastres naturales. ¿Por qué ponemos eso? Porque existe la ley del SINAGERT, que ¿qué nos dice? Que si nosotros tenemos un stock, debemos apoyar a las unidades ejecutantes, sean militares o no. Es por eso que nuestra misión, ya que nosotros podemos recibir misiones de desastres naturales, ya no puede ser la misma, ya tiene que cambiar. Es por eso que a lo que ha sido normalmente esta guerra, a la gran unidad de combate, le debemos sumar esa parte del texto, ¿no? U otros en el caso de la reacción ante desastres naturales, ¿ya? En lo siguiente, lo que tiene que ver con las posibilidades de la compañía de material de guerra, ¿qué nos dice? Proporcionar abastecimiento de artículos de clase 1, 2 y de material de guerra a la gran unidad de combate, intensificando el abastecimiento de artículos de clase 4, o sea, repuestos, en el caso de la reacción ante desastres naturales. O sea, dentro de la reacción ante desastres naturales, nuestro fuerte tiene que ser repuesto de vehículos y mantenimiento de vehículos, ¿no? Luego, en lo que tiene que ver con las funciones, ahí le he puesto un paréntesis, ¿no? Desde la A hasta la K. O sea, el reglamento habla de funciones que están enumeradas desde la A hasta la K. A eso nosotros le queremos sumar dos puntos, ¿no? Que es el L y el M, que es lo que continúa la K. ¿Qué cosa dice? Realizar otra de las funciones de la compañía. Realizar el empadronamiento de organizaciones civiles dentro de su sector de responsabilidad que pudiesen abastecer artículos de material de guerra durante la reacción ante desastre. Es lo que mencioné hace un momento, ¿no? y que devienen nuestras recomendaciones, que están también directamente relacionadas con las conclusiones. Luego, funciones. Realizar la identificación de áreas pobladas susceptibles de ser afectadas por desastres naturales en su sector de responsabilidad, así como eventuales instalaciones administrativas para apoyar la reacción ante desastres. O sea, eso tiene que estar incluido dentro de las funciones en el reglamento. Luego, esto es lo que debemos modificar en los capítulos que ya existen. Y otro aspecto que nosotros estamos considerando dentro de nuestra propuesta doctrinal es que se debe incluir un capítulo 10. Ojo que el reglamento tal como está, solamente está hasta el capítulo 9. Por eso nosotros estamos planteando un capítulo más, que es la compañía de material de guerra en la reacción ante desastres naturales. O sea, acá estamos virtiendo todo lo que nosotros hemos dicho, ¿no? Las generalidades, bueno, que es un texto que más o menos explica cuál es el contexto actual en el cual nosotros estamos recibiendo nuevos roles, etc. Y como punto número 2, siguiente a las generalidades, dice los tipos de desastres en los que puede ser empleada la compañía de material de guerra. Acá estamos enumerando, ¿no? Y luego las actividades de apoyo que tienen que ver con todo lo que hemos hablado, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Dice que las actividades de apoyo en el marco de la primera reacción ante desastres naturales serán consecuencia directa de la organización de la compañía de material de guerra de acuerdo a su sector geográfico y su sector de responsabilidad, ¿no? O sea, la compañía de material de guerra de Amazonas no puede ser igual a la compañía de material de guerra de Tacna, eso es lo que está hablando, ¿no? ASN es Área de Seguridad Nacional. Luego dice, ¿no? El ejército tiene una responsabilidad en la administración del apoyo ante desastres naturales, asignada por el Estado dentro de la ley del SINAGERT. Por ello, durante la reacción ante desastres, el apoyo logístico de clase 4 podrá ser brindado a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que se encuentren en reacción ante desastres naturales. Eso es lo que nos dice la ley. Del mismo modo, las distintas entidades del sector público y privado que se encuentren en la zona de desastre tienen un mínimo de capacidad de respuesta, deben articular sus medios en beneficio de actividades de salvaguarda de la vida humana, poniendo sus medios a disposición del COEN, por lo que la compañía de material de guerra incluye dentro de sus funciones lo siguiente. Y ahí están los dos puntos que también los he mencionado en las funciones, ¿no? Realizar el empadronamiento de organizaciones que pueden proveer de medios y realizar la identificación de las pobladas susceptibles a desastres, ¿no? Que tiene que ver uno con el abastecimiento, el de arriba, el empadronamiento, y la identificación de las pobladas, que tiene que ver con el mantenimiento. ¿Bien? Y finalmente nuestra propuesta doctrinaria para alterar la organización, acá nosotros estamos diciendo lo que yo dije, ¿no? El equipo de trabajo propone incluir una sección multipropósito, o sea, dentro de la compañía de material de guerra que lo tenemos en imagen, a esas secciones que la vemos ahí en la imagen, le vamos a sumar una, que es la sección multipropósito. Y esa sección multipropósito, dentro de la organización tradicional,
va a tener una composición variable de acuerdo a las características de los potenciales desastres dentro del sector de responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, esa compañía multipropósito en Cajamarca estará orientada a hacer frente a incendios forestales y terremotos, ¿no? Y la compañía multipropósito la sección multipropósito de la compañía de material de guerra de Lima tendrá pues características para hacer frente a un tsunami, un terremoto también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, van a ser características variables. Y el resto de la composición de la compañía se debe mantener, porque está diseñada para ser empleada en guerra, ¿no? Y la sección multipropósito es la que va a variar de acuerdo al sector geográfico y los riesgos potenciales ahí, ¿no? Luego, la sección mantenimiento debe, el equipo de trabajo propone incluir dentro de la organización tradicional de sección de mantenimiento un equipo de seguridad esto es producto de la observación de los desastres extranjeros, internacionales, que le brinde seguridad a la sección de mantenimiento y puede evitar actividades de saqueo o vandalismo. Y además incluir un equipo de mantenimiento aeronáutico previsto, eso es lo que está mencionando arriba en recomendaciones, en condiciones de activarse junto con el COEM, o sea, junto con el Comando de Operación de Emergencia Nacional y junto con la emergencia, lógicamente, ¿no? Luego, en lo que tiene que ver con la sección de abastecimiento, agregar un equipo, lo mismo, ¿no? De arriba de mantenimiento, agregar un equipo de seguridad que le pueda brindar, puede evitar actos de vandalismo durante una emergencia. Y ahí termina nuestra propuesta doctrinaria. Vamos a recapitular eso porque es la parte más importante. La propuesta doctrinaria tiene que ver con la organización, que es todo lo que tiene figuritas, o sea, cómo nosotros estamos proponiendo cambiar la organización, y tiene que ver con el empleo, que es todo lo que hemos propuesto incluir y variar, ¿no? Entonces ahí estamos justificando todos nuestros objetivos específicos, ¿no? Lo que tiene que ver con el empleo y lo que tiene que ver con la organización del apoyo logístico de la compañía de material de guerra ante desastres naturales, ¿correcto? Y esa es toda la exposición.